La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos siempre con nuestra actividad, el resumen, el análisis, la perspectiva internacional de Panorama, como en todos los programas. Pero hoy iniciamos haciéndole un homenaje muy sentido y una expresión de condolencias a la familia del economista, nuestro colega Óscar Lozano, quien estuvo con nosotros por más de 4 años como panelista de este espacio y trabajando en los temas de análisis económico internacional, en el análisis histórico. Sobre todo él tenía un énfasis muy especial que era la historia económica, los procesos que ha vivido Colombia, la independencia, la colonia, la conquista, todas esas etapas que en muchos programas él tuvo la oportunidad de analizar, y el papel que jugó toda esa gesta libertadora, Simón Bolívar, el pensamiento económico de Simón Bolívar, que tuvo la oportunidad de trabajar desde la Academia Colombiana de Historia, y pues recordamos todos esos trabajos que él realizó para Panorama Económico, y pues desde luego en este espacio compartimos con él en muchas ocasiones, antes de la pandemia a nivel presencial en los estudios de Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho, y también a través de esta aplicación de Zoom, que estamos realizando nuestro programa todos los viernes en directo. Entonces, con el ingeniero Luis Daza hemos elaborado un resumen histórico de las intervenciones del profesor Óscar Lozano, que se centra en esa etapa que tuvo América Latina, recordemos, de la etapa de la década perdida. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, la de la deuda externa de los años 80, cuando la CEPAL puso en marcha el viejo modelo de la sustitución de importaciones. Si hay una ética, la ética es que la conducta, la moral, y la contraparte lo inmoral. Aquí en Colombia tenemos un gran problema. Hay un gran nivel de inmoralidad. La corrupción es rampante. Entonces todo eso nos pone en manifiesto que tenemos que mirar hacia adelante y que estos acuerdos de contratación, porque el problema, Colombia vive un problema, hoy tiene una enfermedad que se llama contratitis. ¿Cuántos recursos se han perdido? ¿Cuántos malos manejos? ¿Cuántas obras civiles inconclusas que se convierten en elefantes blancos? ¿Por qué? Por el desvío. Acordémonos que en contratación pública hablamos de malversación de fondos, de despilfarro y de mala utilización de los recursos. La raíz del problema es la economía del carbono. Pues ningún país, dentro del Acuerdo de París, que es el Estudio de París, porque el Acuerdo del Cambio Climático se firmó en París en el año 2015 en Francia, no puede obligar a otro país a reducir la emisión de gases, ¿no?, que es lo que afecta al medio ambiente. El tema del comercio frente a algo que nos ha venido agobiando desde el año pasado, el tema de la pandemia. Ella ha sido muy clara en decir que va a buscar reorganizar el comercio, porque como se sabe la economía mundial ha sido afectada, hemos tenido una crisis impresionante, una depresión, una recesión económica de hace un año exactamente, hasta invertir en la economía verde y garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones, y más en este momento con el problema del COVID-19. Entonces yo creo que la manera más correcta es sentarnos a dialogar, a buscar un consenso entre gremios, entre gobierno, entre trabajadores, en fin, porque con violencia no solucionamos nada. Es con la paz lo que nos va a buscar el diálogo, nos va a permitir solucionar nuestros problemas, porque todos somos colombianos, porque todos tenemos una posición. Es triste anotarlo, eso da dolor y lágrimas ver lo que está pasando en Colombia cuando, por ejemplo, una multitud agrede a unos policías y los quiere prácticamente que quemar vivos. Eso en ninguna parte del mundo se ha visto. Entonces eso hay que hacerlo y aprovechar este momento aquí en Panorama Económico para llamar a la sensatez, a la cordura, al respeto, a la solidaridad, porque respetando los derechos humanos avanzamos, y respetando, matando y asesinando no vamos para ninguna parte. Esta es una referencia histórica a nuestro querido colega economista
Óscar Lozano, en sus distintas intervenciones en Panorama Económico, en el momento que hacíamos el programa directamente en los estudios de la emisora y también con la transmisión a través de Zoom que hemos realizado en esta pandemia que ha generado tantas dificultades a muchas familias en el país porque el COVID se ha llevado a nuestro querido colega. Entonces, hacía mucho referencia, siempre hacía énfasis en el tema de la transparencia, la construcción de valores, en la parte histórica, de cómo la contratación pública en Colombia pues ha generado unos grandes focos de corrupción, a diferencia de otros países como en el caso de Perú, donde expresidentes de la República han tenido que rendir cuentas y en algunos casos ir a la cárcel por la malversación de fondos o por la recepción de fondos de Odebrecht, por ejemplo, que a nivel de América Latina ha venido construyendo una oleada de corrupción y de financiación de las campañas políticas, tergiversando la voluntad popular en muchos países de América Latina. Y esto pues ha sucedido en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Perú, donde realmente pues allí la justicia ha sido mucho más fuerte y ha operado de manera más eficaz. Y a nivel histórico pues tuvimos muchos relatos de cómo fue evolucionando la historia económica de Colombia y pues su análisis permanente en esta etapa y con este enfoque de conocer cómo, por ejemplo, estos impuestos desmedidos en la época de Bolívar, se llamó en ese momento gobiernos alcabaleros, lo expresaba muy bien el profesor Lozano cuando hacía estos análisis. Entonces, ese es el mensaje sincero para la familia que estamos expresando nuestra más sincera solidaridad. Y ya entrando en materia, en Estados Unidos esta semana a nivel internacional pues mantiene las tasas de interés, que lo estaremos analizando también con Alejandro Velandia, cómo pues estas decisiones de la Reserva Federal en los Estados Unidos pues va determinando el rumbo de la economía. De un lado, en primera instancia, los Estados Unidos han desarrollado una política monetaria expansionista, cerca de 5.2 billones en emisión básicamente ha inyectado a la economía norteamericana. Y con estos recursos ha permitido reactivar el empleo y todo el aparato productivo en Estados Unidos. Y de otro lado, también lo que ha incidido el plan de vacunación masivo y la inmunidad colectiva que ha venido logrando pues distintas ciudades de Estados Unidos que ya están abriendo las fronteras hacia la producción, a la reactivación económica. Entonces son efectos colaterales bien importantes. Mientras Estados Unidos aplica una política expansionista en el campo monetario y logra recuperar su economía, nosotros en América Latina hacemos una política muy tímida, no con la velocidad, con la fortaleza que se necesita para salvar la economía, para reactivarla. Y entonces, ya cuando Estados Unidos se presentan algunos brotes inflacionarios, una inflación que se acerca al 3.2%, entonces pues genera una expectativa de subir las tasas de interés en el 2023. Pero ojalá esta situación se logre estabilizar y realmente no impacte a América Latina, porque hay mucho por hacer en América Latina para recuperar la senda y la reactivación económica. En caso contrario, terminaremos viviendo una etapa muy difícil, una situación de empobrecimiento muy, muy profundo de más de 80 millones de habitantes en América Latina. Estos indicadores son importantes. Profesor Alejandro, ¿cómo se ha comportado en esta semana el precio del petróleo que va al alza? Que es un indicador muy importante, porque Colombia, cuando el precio del petróleo sube, pues nos da un referente importante, un respaldo a nuestras exportaciones de petróleo y nos puede pues nuevamente reposicionar en el escenario internacional. Buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico, Alejandro Velandia. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, aquí en nuestro programa La Voz del Derecho, nuestro programa Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Estamos mirando precisamente los movimientos, pero antes quiero dar un saludo muy especial a la partida de nuestro colega, politólogo, economista, que la verdad dejó pues un buen legado y la verdad participa activamente analizando con nosotros todos los temas de la economía. Y pues qué bueno que podamos contar en este programa con los distintos puntos de vista, que es lo que abre precisamente un buen análisis desde todos los ángulos, políticas económicas, tendencias económicas. Miramos precisamente materias primas, como lo decía mi estimado colega, el WTI, que es el crudo de referencia para Texas, lo vemos cerrando hoy en los $70.06, cayendo el 1.51%. En el caso del crudo Brent, lo vemos en los $73.10, cerrando el 0% plano. En el caso de reservas internacionales, materias primas, refugio de capitales, como el oro, lo vemos cerrando hoy negativo, fuerte,
con una baja de menos el 4.68%. Esto es una baja muy fuerte para un activo refugio. En el caso del oro, lo vemos cerrando en los $1.774. En el caso de la plata, otro refugio a nivel de capitales internacional, lo vemos cerrando en los $25 con 95 centavos, cerrando negativo más fuerte en menos el 6.68%. Hablando de los bancos centrales a nivel global, recordemos que los bancos centrales son los que regulan la política monetaria en cada país. En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, vemos que su tasa de intervención está del 0% al menos 0.25%. La próxima reunión para revisión de tasa es el 28 de julio de este año. En el caso del Banco Central Europeo, que rige toda la política monetaria de la zona euro, lo vemos en el 0% y su próxima reunión es el 10 de junio. En el caso del Banco Central del Reino Unido, está en el 0.10%, Banco Central de Suiza, menos 0.75%, Banco Central de Canadá, 0.25%, Banco Central del Japón, recordemos que esta es la tercera economía más grande del mundo por Producto Interno Bruto, está en el menos 0.10% su tasa de Banco Central. En el caso de India, vemos su tasa en el 4%, China, que es la segunda economía del mundo, la vemos en el 3.85%, y en la región, la economía más grande, Brasil, la vemos en el 4.25%. Dentro de las bolsas más importantes del mundo, vemos al New York Stock Exchange, en su indicador Dow Jones, lo vemos cerrando hoy negativo en menos el 0.62%, cerrando en los 33.823 puntos. El otro indicador más importante de la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando los 4.221 puntos, cerrando levemente negativo en menos el 0.04%. Hay una noticia paralelo a esto, haciendo análisis de estos indicadores. Hay que tener precaución en el mercado. ¿Por qué? Porque hemos visto que la bolsa de Estados Unidos, sus indicadores, desde el gobierno Trump empezaron a romper máximos históricos. Hoy siguen subiendo por toda la política de bajar impuestos, pero con la política que quiere hacer Joe Biden de subir impuestos en 8%, que quedaría en este momento está en el 21%, quedaría en el 29%, pues esto afectaría las utilidades de las empresas y podría afectar también la cotización en el mercado, porque las empresas, pues al tener menos utilidades y menos dividendos, pues obviamente también disminuyen sus valorizaciones. También hay que anotar que a nivel global, en el tema de petróleo, Joe Biden está haciendo una fuerza muy importante junto con los países del G7 para para que corten los proyectos nuevos de exploración de petróleo y gas, esto dentro de las 7 economías más importantes del mundo. En el caso de la Shell, en el caso de la Chevron y en el caso de la ExxonMobil, se están mirando estas propuestas, se están forzando estas compañías a que cambien el rumbo y que también generen más inversión en las tecnologías limpias como la solar, como la eólica y toda la complementación de las nuevas generaciones de energía. Pero cabe destacar que, por ejemplo, energías como el gas, pues tiene mucho futuro, porque pues, primero el gas es menos contaminante y por otro lado también crea una cartera de sostenibilidad a nivel de energía a nivel global. Miramos también, por ejemplo, para los nuevos inversionistas que les interesa mucho el mercado de las criptomonedas, miramos el Bitcoin hoy cerrando los $37.645 por cada Bitcoin. Recordemos que la capitalización de mercado en este momento del Bitcoin es de $706 mil millones. Esto prácticamente es más del doble de la economía colombiana, para que se den más o menos una idea del tamaño de estos activos. Y está yendo hoy en el menos 2,30%. En el caso del Ethereum, que es la segunda, la capitalización de mercado es $272 mil millones. Y su precio final al momento es de $2.342 y está cerrando negativo en menos el 2.93%. La tercera más transada del día de hoy es la denominada ATAR y es la capitalización de mercado de $62 mil millones y su variación en precios de
positivo más el 0.02%. Y también, para cerrar esta información internacional, miramos, por ejemplo, de las acciones más transadas en la bolsa de Nueva York, vemos a Tesla subiendo hoy el 1.94%, cerrando los $666. Esto es de las acciones más atractivas a nivel internacional por la subida que ha tenido la valorización. Recordemos que su dueño es Elon Musk, y aparte de invertir en tecnología eléctrica para automóviles, también está invirtiendo en tecnología aeroespacial con su empresa SpaceX. La otra competencia de SpaceX es, recordemos, la compañía de Jeff Bezos, que es dueño de Amazon, que es Blue Origin. Entonces, estas compañías precisamente ya llegamos al futuro, están haciendo grandes exploraciones, están mandando muchos satélites también al espacio, y esta es la nueva economía que se viene con el tema de la virtualidad. La otra de Amazon que estábamos hablando, su precio del momento es $3.489 y hoy está cerrando positivo el 2.17%. Y Tesla, recordemos que está cerrando en los $616, subiendo el 1.94%. Perfecto, muy importante estos indicadores porque son los referentes de cómo se está comportando la industria norteamericana, las empresas más importantes del mundo, los indicadores tecnológicos, también los factores que inciden en cada uno de los países, pero indudablemente estamos en una etapa de reactivación económica y para analizar este tema de la reactivación económica es importante ver los efectos que produce la vacunación en Estados Unidos. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Cómo se está percibiendo allá en los Estados Unidos esta situación que pues ya hay una reapertura en importantes ciudades como Nueva York, como todo California, en fin, que están haciendo una reapertura económica muy importante y también avanzando en esta vacunación, en esta inmunidad colectiva que es tan importante para darle seguridad a las personas en el tema de la reactivación laboral? Bienvenida a Panorama Económico, Jimena. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo, mandándole un fuerte saludo a la familia de nuestro querido compañero Oscar Lozano, sintiéndolo desde el alma y el corazón. Los acompañamos en este momento tan fuerte de dolor. Pues les cuento que hagamos unos datos históricos de la población total en Estados Unidos. Son 330 millones de habitantes. Al día de hoy, según datos reportados por la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, se han aplicado 147.8 millones de personas han sido vacunadas. La vacunación o las personas que han tenido su esquema completo de vacunación para el COVID-19 está en el 44.5% de la población total. El 53% tiene al menos una de las dos dosis. La población vacunada de 12 años con esquema completo está en el 52.1%. Población de 18 años con esquema completo de vacunación está en el 53.2%. Y la población de 65 años está en el 76.8%. Las muertes por COVID-19 al día de hoy en Estados Unidos han llegado a 598.301. También les cuento que la población en California tiene 39 millones de habitantes, es el estado con mayor población. Los latinos son alrededor de 11 millones de habitantes y actualmente el 59.5% se ha aplicado una de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 47% tiene el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Les recuerdo también que a partir de este martes 15 de junio, después de 15 meses de ser el primer estado en poner una orden de aislamiento por la pandemia, el COVID-19, abrió, porque fue este martes, abrió su economía por completo. Esto teniendo en cuenta que las tasas de contagio han estado por debajo del 1%. Las restricciones que se mantienen son conciertos, convenciones y actividades deportivas. Para ello, pues ha habido algo de polémica porque están exigiendo el esquema completo o el uso de tapabocas. Como saben, pues acá, a pesar de que ya está establecido dentro de la ley que deben exigir los empleadores el carnet de vacunación, pues lo han ido manejando con incentivos.
Les cuento también que este estado, California, ha invertido 17 millones de dólares en incentivos para que las personas, los habitantes mayores y menores de edad, se vacunen a través de tarjetas de regalo, premios en efectivo, paquetes de vacaciones. Incluso Disneylandia ya está abierto a partir del 15 de junio también. Otra noticia positiva que salió esta semana es que la compañía farmacéutica estadounidense Novavax anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia general del 90.4%. Esto en un ensayo realizado de fase 3, fue realizado en Estados Unidos y México. Y pues dicen que es de muy fácil almacenaje y el transporte. Es una vacuna también de 2 dosis. Y pues la autorización está pendiente que Estados Unidos la autorice, porque recordemos que estas vacunas son de uso pues para una emergencia como lo es la pandemia. Entonces a partir de septiembre ya van a fabricar 100 millones de dosis por mes. Esperemos que esto pues refuerce todas las medidas que han ido tomando los distintos gobiernos, los distintos países para acabar con esta terrible pandemia que se ha llevado tantas personas en el mundo. Eso pues quería comentarles con respecto al estado de California. Sigamos con más noticias. Perfecto, Jimena. Es una referencia importante para Alejandro también, porque cómo lograr lo que estamos haciendo en Colombia, es una reapertura. Estamos registrando casi 600 personas fallecidas diarias. Es un indicador muy grande, muy difícil, y cómo hacer compatible las dos cosas. O sea, necesitamos una economía funcionando, desde luego, pero cómo no sacrificamos tantas vidas, porque puede que nos quedemos sin trabajadores o que la mano de obra pues tenga riesgos de salud. ¿Cómo hacer ese balance en Colombia cuando no hemos avanzado en la vacunación en el nivel que se está necesitando, como en el caso de Estados Unidos? Porque Estados Unidos sí realmente está avanzando muy bien, y eso le ha generado una confianza para que se pueda lograr unos niveles de producción y una reactivación económica. ¿Cómo lo ven usted, Alejandro? Sí, es algo importante analizar, aunque ya hemos visto las consecuencias de los paros económicos, ¿no? O sea, pues afortunadamente Estados Unidos tiene una moneda que es referente global, que se llama el dólar, que no solo es un activo de alta transabilidad, sino que también es un activo de refugio, por ejemplo, para los bancos centrales de los que hablamos de las tasas. Gran parte de los bancos centrales en el mundo pues tienen sus reservas en dólares. Entonces vuelven este activo muy preciado. Pero ¿qué nos pasa en Colombia? Pues como tenemos una economía que tiene desajustes en sus indicadores macro, como de déficit comercial, déficit presupuestal, o sea que lo que es del déficit fiscal. Entonces, obviamente, cuando nosotros castigamos un aparato productivo y cuando nuestro aparato productivo empieza a ser tan débil que necesitamos importar más de lo que exportamos, pues no es una buena señal. El paro también ha incrementado estos problemas. Precisamente, hablando con compañías de logística, nos han comentado que ellos han tenido muchas dificultades con el tema del paro, con el tema de la pandemia. Pues estos de cierta forma han sido unos héroes porque se han comportado de forma muy eficiente, tratando de trasladar los productos que se necesitan en todas las partes del país, los que son de importación, los que son de exportación, los que son de transporte entre regiones, entre departamentos. Entonces es importante que tengamos una visión país y que tengamos una visión de mutua responsabilidad. ¿En qué sentido? De que es que si nosotros atacamos los que están produciendo, paramos los que están produciendo, resulta que en las carreteras se pierden muchos alimentos, se pierden muchos productos. Entonces eso afecta la cadena de valor. Al afectar la cadena de valor con los problemas y los indicadores que tiene Colombia, pues la confianza se va perdiendo y los mercados nos van mirando con más nerviosismo. Se empieza a convertir en un efecto colateral. Entonces esto tiende a quebrar. O sea, los empresarios que más o menos estaban debilitados con este tipo de circunstancias, pues se acaban de quebrar. Hay aseguradoras que ya no están asegurando carga, hay aseguradoras que ya no están asegurando carros de carga. Entonces empieza un efecto sistémico, y si no paramos esto, y si no tenemos una filosofía de visión país, es que todos acá tenemos que aportar, y todos también tenemos que recibir, que tenemos que proteger a los productores, a los trabajadores, porque es que todos somos una cadena interdependiente. Todos necesitamos de que los transportadores nos lleven los productos, de que los supermercados nos los vendan, el tema de la transabilidad, el tema de la confianza.
Y hay una cosa muy importante. Gracias que el petróleo estaba subiendo por encima de los $71, que les comenté el precio. El dólar, por ejemplo, el dólar alcanzó el pico más alto en los $3.850. En este momento tenemos un dólar a 3.729. Estaba bajando. Las semanas anteriores llegó a un precio de 3.580, 3.590, volvió a subir, estamos en 3.729. Y esto obviamente, ¿cuál es el indicador? Si sube el dólar, pues como importamos más, pues eso nos genera una inflación. ¿Por qué? La generación de la importación. Entonces eso todavía no nos ayuda, junto con los paros, pues a que se incrementen los valores, porque obviamente en una economía tan débil, si se empieza a subir la inflación, pues obviamente es delicado para todos. Entonces la visión y la reflexión acá es que todos estamos en el mismo barco. Lo interesante es que hayan gobernantes que aglutinen precisamente las ideas de todos, pero que todos precisamente tengamos la visión de que la economía del país la tenemos que salvar. Tenemos que volver un país atractivo a nivel de turismo, a nivel de comercio, a nivel de transformación, a nivel de finanzas también, porque acá se sataniza mucho el sistema financiero. Y gracias al sistema financiero en un país es que hay liquidez precisamente. Y en esta época hay mucha gente que ha tenido problemas de liquidez y se han quebrado sus empresas es porque nadie les presta dinero, porque ya no tienen las garantías necesarias. Entonces es importante tener esta visión y generar es precisamente modelos que nos generen desarrollo con inclusión. Hay una propuesta muy buena por el tema de subir sueldos. Por ejemplo, hablábamos de economías en diferentes programas anteriores, que cuando un país genera mucha atracción a la producción bajando impuestos, pues obviamente llegan muchas empresas a producir y muchos nacionales también empiezan a crear empresas para exportar o para hacer intermediación dentro de la misma nación. Entonces, ¿qué genera esto? Que muchos montenegocios a su vez demanden mano de obra y demanden precisamente fuerza laboral para que esto precisamente pueda ser un tema de sostenibilidad. Y al generar mucha oferta de empleo, ¿qué va a pasar? Si la masa de la población es menor a la oferta, pues obviamente empiezan a subir los sueldos. Y eso es una buena política del mercado, que no solo funciona a través de gobierno, sino a través de leyes de mercado que son interesantes. Por ejemplo, hay países como en Estados Unidos, por ejemplo, antes de la pandemia, cerrando el gobierno Trump, llegaron a tener una tasa de desempleo del 3.5%. Es excelente, es muy buena. Y hay otros países que también lo han demostrado, como Alemania, que es un gran productor exportador a nivel mundial. Recordemos que Alemania ha estado casi siempre dentro de los 3 exportadores más importantes del mundo, junto con China y los Estados Unidos. Pero cabe recordar que, por ejemplo, Estados Unidos en este momento también tiene problemas altos de déficit comercial, y pues obviamente que se quiere arreglar esto con China. Y esto es una de las cosas que también se estaba hablando en el G7 y que son de las políticas que se estaban aplicando en el gobierno Trump. Doctor, quería mencionar algo. Sí, señora, adelante. No, y otra cosa, digamos, que en Estados Unidos, bueno, primero porque Estados Unidos tiene recursos para hacer el plan de vacunación rápido, pero adicional es que las plataformas que tienen para agendar citas ha sido eficiente, ha sido efectiva. Recordemos que en Colombia la página de Mi Vacuna ha tenido cualquier cantidad de problemas, al punto en que ya dice que ni siquiera funciona para agendar citas. Entonces digamos que eso hace que también haya retraso. Segundo, en Estados Unidos se pueden comprar las pruebas caseras en cualquier CVS, valen $23 y vienen 2 pruebas. Entonces cualquier persona que tenga una sospecha de contagio puede acudir a una droguería, tomarse y saber el mismo día que tiene COVID o no. Y en la misma droguería, incluso si no tiene COVID, se puede poner la vacuna el mismo día, porque están abriendo los viernes 24 horas al día. Eso, si se aplicara en Colombia, que la vacunación fuera 24 horas, sería buenísimo. Eso ayudaría, en vista de que la página ha sido, pues, además de costosa, pues no ha cumplido con su fin, que es el de permitir el avance en la vacunación y el orden en la vacunación. Eso, pues, me parecía importante. Eso es muy clave, Jimena, porque hay condiciones muy distintas. Primero, el suministro suficiente de vacunas. No tiene Colombia la totalidad de la necesidad de las vacunas que toda la población las requiere. Entonces, pues obviamente los países productores de vacunas nos llevan mucha ventaja en eso. Dependemos de la exportación de ellos, del suministro de las vacunas de los laboratorios, y pues obviamente los países desarrollados
tomaron la mayor cantidad de vacunas, el 90%, y ahora están tratando de redistribuir esas vacunas en los países, porque entienden mucho que si América Latina sigue con un contagio altísimo del COVID, pues eso va a afectar también a Estados Unidos, porque mucha gente va a hacer negocios a Estados Unidos, latinos que tienen que viajar a Estados Unidos, la conectividad que tenemos entre Estados Unidos y Colombia, nuestros comercio exterior es muy fuerte, y sabemos que si no hay esa inmunidad colectiva del mundo, pues unos con otros nos vamos a afectar. O sea, entonces yo pienso que los países desarrollados por eso van entendiendo progresivamente que tienen que ayudarnos, tienen que ser solidarios con la donación de vacunas, a través de COVAX, a través de los distintos mecanismos de solidaridad, para que tengamos el número suficiente de vacunas y lo que comentaba Jimena, mejorar la plataforma del sistema de vacunación para que podamos tener mucho más rapidez, control, programación de citas, en fin, todo eso hay que mejorarlo porque en Colombia, haciendo también memoria a nuestro querido compañero Oscar Lozano, en los últimos diálogos que tuvimos con él me decía que le fue imposible tener la vacuna, no pudo vacunarse y le dio el COVID y no tenía la primera dosis, teniendo una edad ya que estaba cumpliendo con el requisito. Era mayor de 60 años y podía perfectamente vacunarse y él lo quería hacer porque eso era también su decisión y no lo logró porque el sistema no está facilitando las cosas. Y también lo que estábamos comentando al comienzo del programa, los jóvenes requieren también la vacunación porque si los jóvenes se contagian también pueden volver un círculo vicioso contagiando a los abuelos, a los familiares, en fin, y pues obviamente esa inmunidad colectiva es para toda la población. En la medida que una franja de la población esté expuesta porque no ha sido vacunada, pues esa franja se convierte en la multiplicadora del contagio. Entonces, todo. Pero una pregunta, perdón, yo quería hacer una pregunta, a ver si estamos en línea con algo. Se supone que la vacuna no genera inmunidad permanente, ¿cierto? Creo que eso es por 2 o 3 meses. Sí. No es eterno. Ahí hay unos laboratorios que han manifestado 4 o 6 meses, en fin, es relativo. No sé si Jimena tenga algunos datos, por ejemplo, de Pfizer o de Sinovac o de Moderna o de la misma Johnson o de las otras vacunas que se están desarrollando en algunos otros países, pero hay unos datos referentes generales, ¿cierto, Jimena? Sí, desde la semana pasada han estado debatiendo, ellos le llaman el booster, que es como el refuerzo. Están diciendo que alrededor entre 9 y 12 meses hay que hacer un nuevo refuerzo. Y otra cosa que quería comentarles, digamos acá en Estados Unidos varios estados tienen vacunación en los aeropuertos. ¿Se imaginan si en Colombia pudieran existir puntos de vacunación dentro del aeropuerto? Eso también ayudaría mucho. Entonces digamos que como siempre lo mencionamos, tomar modelos que funcionen, porque llegará un momento en que el país tengamos suficientes vacunas, pero no hayan puntos de atención para vacunación. Entonces sería pues importante que los aeropuertos de las principales ciudades lo habilitaran. Jimena, una pregunta que te quería hacer, pues obviamente como periodista, pero también hay mucha gente que quiere saber muchas cosas o tener luz en esto. Dicen que hay mucha gente que se ha vacunado y se tienen que ir para las clínicas porque se ponen graves, ¿no? Otros que no se quieren vacunar, ¿qué podrían hacer? ¿Cuál sería la vía? Y otros, por ejemplo, han escuchado que, por ejemplo, vacunas como la de AstraZeneca y otras las han prohibido en algunas partes del mundo. Entonces, ¿cuál sería la línea del derrotero? Porque es que la gente está muy confundida, la gente está muy estresada, tiene mucho miedo. O sea, dicen, malo si me la pongo, malo si no me la pongo, ¿qué puedo hacer? Y hay otra noticia también, de pronto la última que te quiero preguntar, es las personas, hablando de los aeropuertos, las personas, es ilegal, por ejemplo, viajar de Colombia a Estados Unidos y ponerse la vacuna en el aeropuerto. ¿Eso tiene algún tipo de problemas con el Estado americano, con algún tipo de anomalía que pueda suceder? Bueno, les cuento que como lo mencionábamos en alguno de los programas, alrededor más o menos como en abril empezó este turismo de COVID. En un inicio sí era ilegal que turistas llegaran a Estados Unidos y se aplicaran la vacuna porque pues requería que tuvieras que tener el número de Social Security o una identificación para que te aplicaran la vacuna. Ya en este momento, más o menos desde mayo, ya no es necesario que tengas que ser residente o ciudadano de Estados Unidos. Puedes ser un turista y te puedes aplicar como turista la vacuna en el aeropuerto, en las droguerías, en los centros de salud y únicamente tienes que presentar tu cédula de ciudadanía. Eso ya es completamente legal, eso no te afecta. En algún momento muchos latinos que están con estatus
pues no han definido su estatus legal, tenían miedo de vacunarse precisamente por ese requisito, porque en un inicio sí era requisito, pero justamente, tú sabes, en Estados Unidos la mayor parte de la población es inmigrante y muchos de ellos indocumentados no estaban acudiendo a los centros de vacunación. Entonces el gobierno dijo, no, pues acá finalmente nos interesa es acabar con la pandemia y acabar con el COVID, entonces permitió que los turistas ilegales y residentes y ciudadanos puedan contar con la vacuna gratuita. Solamente requieres tu cédula de ciudadanía y ¿qué fue lo otro que me preguntabas lo de la vacuna? Pues a ver, los estudios concluyen con que la vacuna sí es eficaz más del 50% para que por lo menos por COVID no te mueras. Ya si hay un antecedente, se ha visto que diabetes, por ejemplo, y hipertensión como antecedente médico, sí puede ser un detonante importante aún teniendo la vacuna contra el COVID. Entonces, sin embargo, pues lo que se ha encontrado es que tienes que aplicarte la vacuna porque sí te va a proteger. Seguramente una persona, pongamos el ejemplo, una persona que sea sana, que no tenga ninguna comorbilidad, tenga COVID, le va a dar mucho más suave, le va a dar como una gripa. He conocido varios casos de personas que son saludables y les ha dado como una gripa de más o menos 2 semanas, fuerte dolor de cabeza, pero el sistema inmune ha sido muy fuerte. Hay personas también con diabetes que lo han combatido teniendo las 2 vacunas, las 2 dosis de la vacuna. Pero lo que dices, pues como lo hemos dicho en varios programas, pues esto sigue avanzando todos los días, no es una vacuna que se haya dado en un estado normal que requiere 3 fases y con muchos estudios, lo mencionábamos que para que se apruebe una vacuna pueden ser 10 años, pero como estamos en un estado de emergencia, pues tenemos que confiar en la ciencia y confiar en el hombre que es quien ha generado todas estas vacunas y por lo menos creer que por COVID no te vas a morir, ¿no? Entonces yo sí invito a todas las personas que confiemos en la ciencia. También pienso que si es, digamos, acá hay personas que dicen que eso puede ser un estado mental. Bueno, si funciona, si de pronto cuando uno se aplica una vacuna en su conciencia y en su mente siente que está fuerte y que su sistema inmune va a pelear, pues eso también puede ser, verlo por otra forma, pues esa es una vacuna, ¿me entiendes? Porque el miedo también, cuando generamos miedo, cuando hay pánico, porque no la tenemos o por lo que pueda ocurrir, pues eso hace que el sistema inmune también baje y te ataque cualquier virus y comprometa tu estado inmunológico. Entonces pienso que la vacuna por cualquiera de estas 2 formas es efectiva porque te quita el miedo y combate el virus. Eso sería pues de lo que yo he estado leyendo y pues ando bastante informada. En Estados Unidos, ¿cuál es la mejor rankeada? ¿Es Pfizer, Moderna? ¿Cuál es? Sabes que Pfizer y Moderna están muy, muy, muy fuerte acá. La tercera sería la de Johnson & Johnson y como les decía al inicio del programa, Novavax va a sacar una vacuna que estará alrededor del mes de septiembre, ya acá en Estados Unidos. Altísima probabilidad de un porcentaje altísimo de inmunidad, o sea, que genera una confianza muy grande. Pero haciendo un pequeño viraje aquí en estos temas, vamos a terminar un tema internacional muy rápido que tiene que ver con las conclusiones del grupo del G7, de los países como Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, que sacaron conclusiones importantes. Primero, solidaridad con los países para entregar vacunas, hacer donación. Segundo, pues tiene que ver con la reactivación económica que lo hemos comentado con Alejandro, o sea, como Rusia está implementando, Rusia además exactamente China, que es la famosa ruta a la seda. Entonces, estos países del G7 están definiendo una ruta también para el hemisferio occidental de cómo a través de la infraestructura poder evitar flujos migratorios y que se construyan grandes redes de comunicación, infraestructura en Centroamérica y en todos estos países para poder detener a la población, generarle fuentes de trabajo a la población en estos países y también modernizar toda la infraestructura y hacer un bloque económico también muy, muy fuerte que le pueda en un momento determinado competir a estos proyectos que está desarrollando la China en todo el sudeste asiático. Entonces, son elementos muy importantes. Hay algo muy importante que yo también quería añadir con respecto a lo que lograron avanzar mucho en la... Siga. Sí, es que es algo importante, continuando lo que mi estimado colega Luis Alberto está diciendo, que esa política se estaba trabajando desde el gobierno Trump diciendo que había que invertir precisamente, quitar tanta manufactura en Asia
y empezar a mandarla hacia América y América Latina, más que todo Sudamérica. Y también porque es que, o sea, la forma de que China no se sienta tan poderosa, porque ellos están manejando prácticamente economía de escalas a nivel global y manejan materias primas por tema de compra también, porque si compran o no compran, pues empiezan a modificar las tarifas y los precios. Entonces, estaban hablando de hacer un pacto precisamente, y que es interesante, de volver a América Latina fuerte y no mirarla más como el patio trasero, ¿no? Entonces, que se vuelva también un actor importante, así como se volvió China, porque recordemos que los chinos empezaron a crecer después de la visita que hizo Richard Nixon a China y que empezó a abrir las puertas. Obviamente esos resultados se empezaron a ver desde los 90 para arriba, pues en forma ya desarrollada y muy eficiente, pero miremos que los chinos en este momento tienen tanta tecnología, tienen tanta economía de mercado y están también generando tanto poder geopolítico regional, que ellos pidieron, ellos dijeron, se comprometieron a respetar las libertades en Hong Kong y no están cumpliendo con eso. Ahora quieren ir por Taiwán y así sucesivamente. Recordemos también que ellos tienen un problema fronterizo muy fuerte con la India, y la India también tiene armas nucleares junto con China. Entonces lo que están viendo precisamente los países del G7 es cómo hacer un contrapeso, pero no un contrapeso inefectivo. ¿Por qué? Porque es que si las empresas europeas y norteamericanas siguen produciendo en China y China sigue generando este tipo de poderes, pues obviamente las cosas no van a cambiar. Entonces precisamente esas ideas son positivas, que más bien se haga sinergia con los países de América Latina que tienen materias primas, que se pueda hacer su transformación y que también hayan marcas complementarias que se produzcan a nivel transnacional, así como hace México con los Estados Unidos. Por ejemplo, recordemos que México es como la pequeña China de América Latina. Tiene muchos sectores de transformación y tiene sectores de industria muy fuertes como la automotriz, por ejemplo. Perfecto. Y el último tema que también, de varios que trabajaron en esta reunión de 3 días, los presidentes de estos países, es el relacionado con el fortalecimiento de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN. Es un sistema de seguridad, la Unión Europea, Estados Unidos, para integrarse desde el punto de vista militar y obviamente generar un gran bloque de prevención y de mitigación de problemas de guerra o de alguna amenaza por parte de Rusia y de China. Pero vamos a hacer un viraje porque vamos a entrar rápidamente en panorama nacional para nuestro tema central, que es el marco fiscal de mediano plazo. Este marco fiscal de mediano plazo que ayer el ministro de Hacienda lo anunció al país, vamos a escuchar inicialmente al ministro de Hacienda haciendo un balance muy rápido en un minuto de la economía colombiana en este primer trimestre del 2021. Escuchemos al ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia. Va a ser un año que se recuerde por una Colombia que va a ser uno de los países que más crezca para economías emergentes e incluso comparativamente con países OCDE. Y para eso recogemos el buen comportamiento que ya tuvimos en el primer trimestre del año 2021. Para nadie es un secreto que el primer trimestre del 2021 representó uno de los comportamientos que superó todas las expectativas de distintos actores. Superó las expectativas del propio gobierno nacional, superó las expectativas de los analistas económicos en materia de crecimiento. Y sí, obtuvimos una tasa de crecimiento superior al 1%, una tasa que se soportó en un buen comportamiento de la industria manufacturera, con un crecimiento al 7%. Un muy buen comportamiento también del sector agropecuario, que creció al 3.3%, o de la administración pública con medidas contracíclicas, creciendo al 3,5%. Un año o un trimestre donde tuvimos un crecimiento que de todas maneras es importante rescatarlo como muy positivo. Vinieron después las expresiones sociales a través del paro y particularmente los bloqueos de vías y los actos vandálicos contra la infraestructura pública y la infraestructura privada. Nosotros, y hoy incluso con las buenas noticias que recibíamos sobre este asunto, podemos señalar que para el año 2021, y teniendo en consideración un impacto eventual por los cierres de vías que se presentaron especialmente en los meses de abril y de mayo y los actos vandálicos, que el escenario oficial del Ministerio de Hacienda, con el cual está anunciando la perspectiva de crecimiento para el año 2021, es que dicho escenario oficial de crecimiento proyectado para Colombia sea del 6% en el año 2021.
Y permito insistir sobre este dato porque significa transitar de la expectativa que teníamos del 5% a una expectativa que hoy declaramos oficialmente del 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este año 2021. Incluso nuestras primeras estimaciones preliminares señalan que, siendo aún más optimistas, pudiésemos crecer incluso por encima de ese 6%, como ustedes lo ven reflejado en esta gráfica. Y esto, repito, a pesar de considerar un impacto estimado como resultado de los actos vandálicos y de los bloqueos de vías en este segundo trimestre del año 2021. Perfecto. Esta es la intervención del ministro de Hacienda exponiendo cómo va a quedar el plan fiscal de mediano plazo. El plan fiscal de mediano plazo, ¿qué es? Es una ruta, una hoja de ruta de la economía colombiana a 4 años, proyectada también a 10 años. Y en este marco fiscal, ¿qué se tiene en cuenta? Los ingresos del país, o sea, la proyección de ingresos por impuestos, por petróleo, cómo se van a comportar los precios de las materias primas. Por eso, lo hemos comentado con Alejandro, es muy importante que nuestras materias primas tengan unos precios al alza, o sea, que tengamos unos mejores precios porque nos va a representar más ingresos. Entonces, este es, dijéramos, como el termómetro del marco fiscal de mediano plazo. El ministro es optimista, yo creo que es como un optimismo bastante exagerado un poquito, porque realmente con esta pandemia y con esta situación del paro nacional, pues el crecimiento de Colombia, él dice que se la juega por el 6% para el 2021. Es difícil que crezcamos el 6% porque la industria, el sector agropecuario ha sido golpeado con este paro nacional, pero esperamos que nos recuperemos. Si no se logra el 6%, pero que logremos un 4 o 5%, estaremos muy bien servidos. Escuchemos otra parte del ministro sustentando el plan fiscal de mediano plazo, que tiene que ver con la política monetaria expansiva en el corto plazo, o sea, que la van a mantener una política de inyección, de compra, de inyección de monetaria al sector financiero y pues obviamente con la compra de estos bonos de deuda pública. Escuchemos al ministro sustentando esta política monetaria expansiva. Va a acelerar la disminución en el desempleo, en la tasa de desempleo, y va a contribuir a la recuperación del ingreso y a la reducción de la pobreza en nuestro país. Todo esto sobre la base de esta política fiscal expansiva. Por eso la importancia de ese primer punto estratégico del marco fiscal para el año 2021. Una política fiscal expansiva que tiene como uno de sus focos más importantes, y quiero insistirlo en esta presentación, en el empleo. Casi que esa prioridad de esa política fiscal va a estar tremendamente concentrada en generación de empleo en nuestro país, y especialmente el empleo juvenil. En 2021 serán entonces protagonistas de ese crecimiento proyectado del 6%, el comercio, el sector hotelero, con un crecimiento del 12%, la industria manufacturera, con un crecimiento anual del 10.6%, hoy ratificado con algunas de las cifras del comportamiento de industria manufacturera, la construcción, que crecería al 11.1%. Y en este año también vamos a seguir recibiendo capital extranjero, y vamos a seguirlo recibiendo para financiar el déficit externo, que será del menos 3.8%. Esto significa que aumentará de 3.4 al 3.8%. Esto se va a soportar en varias cosas. Primero, en el aumento en nuestras exportaciones en este año 2021. Y las cifras así lo indican. Un mejor desempeño de nuestros socios comerciales y unos mejores resultados en los términos de intercambio de nuestro país. Se va a soportar también este crecimiento en un aumento en 32% en la inversión extranjera directa, la cual, entre otras, además, financiará 3/4 partes del déficit del año 2021. Consistente con lo anterior y con la implementación de una política fiscal expansionista en el corto plazo, con énfasis en reactivación, por un lado, y en ese propósito social, Colombia proyecta para este año 2021 que su déficit fiscal será del 8.6%. Eso significa que respecto del plan financiero 2021, que se presentara hace algunos meses, particularmente en el mes de marzo, sostendremos el balance fiscal, es decir, sostendremos el déficit fiscal en el 8.6%. Y esto se da considerando aún necesidades sociales que están incluidas en el proyecto de ley
que llevaremos al Congreso de la República, el proyecto de inversión social debidamente consensuado en el mes de junio, considerando también un mejor desempeño económico, considerando ingresos adicionales incluidos en ese proyecto, considerando los procesos de optimización y recomposición también de gasto fiscal. Quiere decir que a pesar incluso de algunos de los componentes de gasto fiscal incluidos en el proyecto de ley de inversión social, pero teniendo en consideración el buen desempeño de Colombia en materia económica, los ingresos adicionales que genera el proyecto de inversión social y procesos de optimización y recomposición de gasto fiscal, Colombia sostendrá en el año 2021 el compromiso que históricamente había tenido en su plan financiero anterior de un déficit fiscal del 8.6%. Este es el déficit fiscal que proyecta el marco fiscal de mediano plazo, el 8.6%, y pues un déficit también en cuenta corriente. Pero el último parte que escuchémoslo para ya cerrar esta intervención del ministro, que tiene que ver con cómo financiar el marco fiscal de mediano plazo, cuáles son las cifras, de dónde van a salir los recursos para estos 134 billones que se requieren para el marco fiscal de mediano plazo. Escuchemos al ministro frente a esta financiación. ¿Cómo financiar entonces 134 billones de pesos? Lo vamos a hacer con 91 billones de endeudamiento, 36 de ellos externos, 55 de ellos internos. Vamos a hacerlo con otros recursos en casi 10 billones y vamos a hacerlo teniendo en consideración nuestra disponibilidad inicial de recursos. Esos recursos, ¿qué permiten? Permiten financiar primero el déficit. Ya lo señalé, un déficit del 8.6%, el mismo déficit que se había proyectado anteriormente para el año 2021, del orden de 95.7 billones de pesos, de los cuales casi 37 billones son intereses. Esos recursos buscan financiar también las amortizaciones de nuestra deuda pública por 18.9 billones de pesos y busca financiar otras operaciones del orden de 8.6 billones de pesos. Pero así el déficit crezca en 2021 versus el año 2020 y también las amortizaciones, las necesidades de financiamiento crecen menos que proporcionalmente, justamente por esfuerzos que hemos venido haciendo de la mano de crédito público del Ministerio de Hacienda para prefinanciar deuda que adelantamos en 2020 a tasas razonables. Con esto, la deuda pública llegará al orden del 65.1% en el año 2021. Si ese es el año 2021, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo visualizamos el año 2022? 2022 es el año en que, habiéndose logrado los avances de vacunación, lo que hemos denominado la inmunidad colectiva, que se habrá de dar en este año 2021 y que viene avanzando muy bien en el número de personas vacunadas, esa inmunidad colectiva va a permitir el levantamiento total, como se ha venido dando, de las restricciones de movilidad, de las restricciones de los sectores productivos para retornar en producción a los niveles de la prepandemia. Este año 2022 será también muy importante, porque el 2022 va a ser el año en el cual lograremos iniciar el proceso de ajuste fiscal. Ese proceso de ajuste fiscal necesario para sostener las finanzas públicas, para lograr iniciar una transición gradual y ordenada de las finanzas de nuestro país. El año 2022 será entonces un año trascendental para la reactivación y trascendental para el ajuste fiscal. Esta es la última fase de la intervención del ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, frente a la financiación del marco fiscal de mediano plazo. Hay un optimismo en el 2022. Algunos críticos dicen que plantea una política monetaria expansiva para el año 2021, o sea, cuando está el gobierno todavía actual, pero que para el año entrante empieza a manejar o a proyectar una política de austeridad, o sea, que le va a dejar al siguiente gobierno pues, el cinturón apretado para no poder gastar o para no poder invertir en los programas sociales y en los programas de infraestructura que se requiere. Pero en fin, lo importante es que hay un ministro mucho más conciliador, de mucho más diálogo, que va a presentar una reforma tributaria el 20 de julio del presente año, una reforma tributaria mucho más suave, que busca recaudar entre 12 y 14 billones, y ya no se está anunciando en esa reforma tributaria IVA para
alimentos, para productos de la canasta familiar y tampoco afectar a la clase media y a los sectores de menores ingresos. Eso ha calmado un poquito las aguas en Colombia y ha permitido que se genere un nuevo ambiente, un nuevo diálogo del Ministerio de Hacienda. Va también a realizar unos foros regionales para que la gente participe, presente propuestas y la reforma tributaria se consolide para que el 20 de julio el gobierno presente esta reforma y se logre un consenso con los partidos mayoritarios en el Congreso para hacer posible que la reforma tributaria sea aprobada. Porque si no tiene la mayoría en el Congreso, pues desde luego le pasa lo de la reforma tributaria anterior, que al gobierno le tocó retirarla porque no tenía el apoyo de los partidos. En este caso ya hay un consenso de varios partidos que están constituyendo la mayoría y se prevé que el 20 de julio y en la segunda legislatura de este año se apruebe esta reforma tributaria. Jimena y Alejandro, algo importante. Pues conclusiones de estas intervenciones del ministro. Le damos la palabra a nuestra querida compañera Jimena y Alejandro siguiente. Sí, diga Jimena. Gracias. Quería preguntarle, ¿sí o sí es necesario la reforma tributaria? ¿No sería mejor esperar, digamos, al 2023 para esta reforma tributaria? 2022, sí. 2022. Yo pues quisiera... No, de manera puntual, Alejandro, una cosita pequeñita. De manera puntual, la reforma se necesita. Hay un consenso porque hay unas necesidades de recursos importantes. Esos 12 billones. El problema es cómo conseguirlos. O sea, que hay unos recursos del 2019 que había unas exenciones y unos menores impuestos. Eso ya no se van a tener en cuenta. Igualmente lo de industria y comercio, el descuento del 100% en el impuesto a la renta sobre el ICA que pagaban las empresas ya no se va a descontar. Entonces ahí se recuperan unos recursos están calculados en unos 9 billones y eso le va a permitir generar caja al gobierno nacional. Recordemos que el déficit, el de integral de 95 billones, apenas recaudar 14 billones. Y el siguiente gobierno, el que llegue, no se sabe qué gobierno llegará, también tendrá que presentar una nueva reforma tributaria o por lo menos una reforma estructural. Y por eso lo que María Jimena dice es como si lo presentamos ahora la reforma tributaria y el año siguiente toca hacer otra reforma tributaria. Alejandro, le doy el uso de la palabra para que nos complemente estas ideas que estamos analizando. Sí, es muy importante, qué buena la pregunta de Jimena, me parece interesante porque obviamente lo que abre es la estructura, porque es que obviamente en este paro se estaban haciendo, o sea, es curioso y hasta chistoso, ¿no? Que en un año donde estaba reventada la economía, mucha gente estaba pidiendo cosas, ¿no? O sea, es una cosa que no le explican a la gente en los noticieros, no sé por qué. Pero hay una cosa acá importante, o sea, nosotros vamos a pedir prestados 134 billones, pero tenemos que romper con esa historia que estamos pidiendo plata es para gastárnosla, para consumírnosla, en cambio de invertirla en activos que generen valor, como cuáles, por ejemplo, Ecopetrol, ISA y sinónimos de estos. Recordemos que nosotros vendimos activos tan estratégicos, empresas como Terpel, que en este momento, antes de la pandemia, generaba 22 billones de pesos, ¿no? Entonces, vendimos activos estratégicos como las compañías de carbón más grandes de exportación, que prácticamente estaban exportando más de 12 billones de pesos. Y si seguimos hablando de billones, activos estratégicos de la nación, pues ahí está la cartera que genera valor. Pero si seguimos con esa modalidad, estamos hablando de que vamos a elevar la deuda al 65%. Recordemos la historia. Si recordamos la historia, vamos a mirar qué es lo que nos puede suceder. Si Colombia, o sea, vivir con un déficit fiscal de 8.6% es un escándalo. O sea, eso es algo que está salido por fuera de la regla económica. Si era un problema del 1 al 2 al 3%, pues 8.6% es un escándalo. Y de verdad al próximo gobierno le va a tocar hacer quién sabe qué tipo de cosas para poder calmar esto. ¿Por qué? Porque es que el problema lo estamos prolongando. Eso le pasa como cuando una persona se queda sin empleo, entonces le pide al banco una cantidad de dinero, pero la persona está sin empleo, entonces ¿de dónde lo va a pagar? Estás prolongando el problema. Entonces lo que puede venir después del 2022 y 2023 puede ser la misma historia de los países que se quebraron en la zona euro. Toda la crisis de la deuda pública, y dicen que esa va a ser la próxima, de pronto, explosión financiera y más brusca que hasta las mismas crisis financieras que hubo en el 2008, 2009, la subprime, que precisamente fue la crisis hipotecaria que arrastró el planeta en una crisis. Entonces, la moraleja, ¿cuál es? Usar bien los recursos. ¿Qué es usar bien los recursos? Las semillas, el capital semilla, ¿para qué es? Para generar valor. Si usamos el capital semilla para gastarlo en productos y en consumo y no generamos una entrada de dinero a través de esos activos, que ya puse unos ejemplos cuáles podían ser,
pues obviamente no tenemos viabilidad económica. Seguimos importando más de lo que exportamos, seguimos pidiendo dinero que se desaparece en el mercado y que toca pagar más intereses. Otra cosa, con esta deuda tan alta, si no equilibramos los números, nos van a seguir bajando la calificación y eso genera efecto dominó, eso sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, empiezan a agravarse los problemas y empieza a haber fuga de capitales. Recordemos la crisis que tuvimos en 1998 en Colombia, 1999, la gran fuga de capitales, esto sumado a los problemas de Colombia. Recordamos que empresarios como el que fundó Jeans and Jacket salieron volando del país y muchos otros por ese tipo de inconvenientes. Entonces, cuidemos el país y hay una cosa muy importante que el ministro hablaba. La inversión extranjera directa es un dinero muy fresco y es un dinero que no tiene costo, pero toca generar unas políticas atractivas a nivel impositivo para que vengan a invertir. No se puede seguir castigando al inversionista, ni en sus dividendos, ni en inversión, ni en valorización. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a dar un tinte de que Colombia no sea atractivo. Y hay cifras, Colombia tiene muchas potencialidades, pero toca volvernos atractivos también. Miren lo que hicieron muchos países que estaban quebrados. Bajaron mucho sus tasas y lo compensaron ¿cómo? Con el volumen de empresas, de exportación y también de los que venían a ser fuente comercial. Entonces podemos ahí también sacar... ¿Hay un problema técnico? Para los oyentes, del Banco de la República quedó en el 1.75% estable. Perfecto, Alejandro. No, bien interesante este análisis y seguramente en nuestro próximo programa continuamos, Jimena, con este tema económico que es bien interesante para Colombia. Tenemos más intervenciones del director de crédito público, de la directora de presupuesto, en fin, analizando las finanzas de Colombia porque son estratégicas, bien importantes. Y el reto, como lo está comentando Alejandro, tenemos que crecer, o sea, que nuestra economía crezca porque si hay más producción, hay más generación de riqueza en el país, pues podemos tener pues cómo pagar la deuda externa y cómo mejorar la inversión en Colombia. Tenemos que también mejorar nuestras exportaciones porque si hay superávit en nuestras exportaciones, pues tenemos mayores ingresos también. Y la inversión extranjera, desde luego, selectiva, estratégica, que llegue a Colombia para generar también más productos, más servicios, más riqueza y pues el país tenga unas posibilidades positivas al futuro. Llegamos al final de Panorama Económico. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Alejandro. De nuevo, nuestro saludo muy sentido a la familia de Oscar Lozano y a nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández, muy amable por este espacio, y a nuestro querido ingeniero de sonido, Luis Daza. Muchas gracias a todos, muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.